Visionarios y visionarias, muy buenos días a esta nueva semana de trabajo aquí en Visionarias, en nuestro programa Vis a Vis, en donde esta semana también desarrollaremos entrevistas en base a los temas más coyunturales a nivel nacional e internacional. Yo sigo en mi casa, pues aquí en mi segunda semana de encierro, porque tengo COVID-19. Afortunadamente el COVID, como no soy portadora de Omicron, he tenido una semana bastante tranquila, no tengo mayor síntoma y pues esta segunda semana la inicio de la misma manera. De acuerdo a mis cálculos, ya este fin de semana debía haber tenido un examen negativo, pero me lo volví a hacer y salió positivo de nuevo. Así que por cuidado y precaución de los miembros de mi equipo, también de mis invitados, tengo que seguir haciéndolo desde aquí, desde mi casa. Pero en este maravilloso mundo digital, esto se puede hacer. Así que pues extraño mucho el set de Visionarias, que está muy bonito, pero pues aquí también me siento muy cómoda, estoy encerrada en mi habitación para precautelar también la salud de mi familia, que por suerte sigue dando negativo, así que vamos bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? De un tema que teníamos pendiente y creo que es muy interesante y muy importante para miles de familias en el Ecuador, y es la decisión de la Corte Constitucional de hacerle un cambio al Código de la Niñez y la Adolescencia. Ya no hay preferencia para que la madre se quede con los niños cuando hay una separación de ambos padres, cuando se separa la pareja. Ahora el padre tiene la misma oportunidad. Esto suena bastante equitativo, pero ya cuando entramos en el detalle de la norma, tengo muchísimas dudas y muchas madres lo tienen así también sobre cuáles son los criterios que se van a utilizar para poder determinar cuál la mejor situación o lo que más le conviene a ese niño menor de 12 años. ¿Qué es lo que le conviene? ¿En base a qué criterios se toma esa decisión? Hoy hablaremos con Gabriela Flores. Ella es una experta en este tema y está a favor de la decisión. Y también hablaremos con Andrés Isch, exministro de Trabajo, también conocedor de este tema, abogado, y quien se ha manifestado en contra, ha puesto un amicus curiae en contra de la decisión de la Corte Constitucional. Más adelante vamos a hablar de un tema polémico a nivel internacional, y es el tema de la eutanasia. Entre el viernes y sábado, este último fin de semana, se le aplicó la eutanasia a 2 colombianos, en el único país en donde está aprobada la eutanasia en la región, que es Colombia. ¿Cómo transcurrió esto? ¿Cómo se llegó a tomar estas decisiones? Y sobre todo polémico porque se trata de 2 personas que no tenían enfermedades terminales, tenían enfermedades incurables, más no terminales. Vamos a analizar ese tema, vamos a hablar con un abogado en Colombia que nos va a contar cómo ha transcurrido este proceso que no ha sido fácil, pero que finalmente terminó con el derecho a la muerte digna de 2 personas allá en Colombia, un hombre y una mujer. Arranco entonces con el tema de hoy y doy la bienvenida a mis invitados. Andrés y Gabriela, bienvenidos a Visionarias. Gracias por aceptar esta conversación. Lo había dicho al inicio que hay una decisión de la Corte Constitucional que pues se cuestionó los artículos 2 y 4 del Código de la Niñez y Adolescencia en torno a la a la patria potestad de los niños, pues al derecho que tienen la madre o el padre de quedarse con ellos si es que hay una separación. Y básicamente porque los consideraban a estos artículos discriminatorios a favor de la madre. ¿Qué opina Gabriela? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Janet, por la invitación. Extiendo un afectuoso saludo también a Andrés, mi compañero panelista en esta mañana, y también, claro, a todos quienes nos escuchan esta mañana en Visionarias DC. En realidad, creo que la pregunta respecto de si es que la preferencia materna es una disposición adecuada o no, es una discusión muy complicada que sin duda tiene varias perspectivas a ser analizadas, pero creo que en mi criterio, la primera pregunta que deberíamos contestar para poder ver si es que esta es una disposición adecuada o no, es si es que la preferencia materna estaba en nuestra legislación
protegiendo y tutelando adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y creo que esta es la pregunta más importante, porque hay que recordar que esta es una disposición pensada justamente para precautelar y para dirigida específicamente, quiero decir, a niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto, la pregunta importante si es que los estaba protegiendo de manera adecuada. Y en mi criterio, la respuesta es que no. ¿Y por qué? ¿Por qué sostengo esto? Porque los niños, niñas y adolescentes, cuando se trata de tenencia, en mi criterio tienen que estar con aquel progenitor que les ofrezca una oportunidad mayor y mejor de desarrollo, no con su madre por su condición de tal. Lo que creo que hacía la preferencia materna, como una disposición que estaba dentro del Código de Niñez y Adolescencia, era colocar una camisa de fuerza sobre los jueces y también de manera indirecta sobre las familias y sobre el actuar de los individuos en términos generales, porque se había convertido no solamente en una preferencia, como el texto lo decía, sino más bien casi en una regla única, en una regla absoluta, que hacía que los jueces, en la mayor parte de los casos, 93%, dice el Consejo de la Judicatura, otorgara a las madres la tenencia de sus hijos de manera forzosa. Entonces, en la práctica, y esto lo digo desde la experiencia, yo soy una abogada que litiga en temas de familia, entre otros temas, y se ha vuelto una tarea casi titánica, se había vuelto pues una tarea casi titánica el ganar un proceso de tenencia en favor de un padre, incluso cuando a todas luces el niño estuviera mejor cuidado bajo la tutela de su padre. De todas maneras, los jueces, por esta disposición y por esta interpretación que se había dado de la preferencia materna, se abstenía de entregarle a su padre, al padre, la tenencia de los niños. Y en la práctica lo que ocurría es que los niños estaban condenados a estar bajo el cuidado del progenitor que estaba con mucha frecuencia, no digo en todos los casos sin duda, pero a veces terminaban estando cuidados por esos padres o por esas madres, perdón, que no necesariamente les ofrecían la mejor oportunidad de desarrollo. Entonces, en mi criterio, la eliminación de la preferencia materna lo que hace es obligar a los jueces a que hagan un análisis caso por caso, que es en mi criterio la mejor manera de poder ofrecer respuestas que se ajusten a las necesidades de cada familia y de cada niño y niña. La pregunta que me salta a la cabeza es, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio con el que se define con qué padre pueden estar mejor? Pero dejo la pregunta ahí. Quisiera primero permitir que Andrés Isch, nuestro otro panelista, pues pueda dar su opinión general. Primero, Andrés, sobre por qué está en contra de esta decisión de la Corte Constitucional, que ahora ya no le da la preferencia a la madre, independientemente de cuál sea su realidad, sino que ahora debe considerar también en igualdad de condiciones al padre. Muchas gracias, Janet. Un buen día para ti, para Gabriela. Además, un gusto ver que estás con la misma energía y recuperada como siempre, más allá de lo que diga el resultado del examen. Yo creo que la pregunta que planteó Gabriel es muy importante, pero creo que es una pregunta que se tiene que plantear en ambos sentidos. Es decir, la norma como estaba vigente hasta la decisión de la Corte Constitucional o como está ahora realmente garantiza que la prioridad de los niños realmente esté siendo atendida por los jueces. Yo creo que no. Creo que tenemos un montón de problemas estructurales en la justicia. Creo que las decisiones de los jueces muchísimas veces son equivocadas, son apuradas, son con un análisis muy superficial. Sin embargo, lo que teníamos hasta la decisión de la Corte Constitucional no era una regla absoluta. Era una preferencia en aquellos casos en los cuales no había un acuerdo entre los padres o en aquellos casos en los cuales el juez no había detectado que había un problema alrededor de esa tenencia. Es decir, en aquellos casos en los cuales el interés primordial del niño no estaba siendo protegido con la tenencia de la madre. A mí la gran preocupación que me da esta decisión, y por eso presenté la amicus curiae, es que esto se convierte en un arma de chantaje y de control sobre las mujeres. Mucha de la violencia doméstica, de la violencia de género, se reduce a eso, al poder que pueden ejercer los hombres sobre las mujeres y las armas que tienen a su alrededor para hacerlo. Ya la violencia vicaria, la violencia económica han sido herramientas de control. Y me preocupa que esta se convierta en una herramienta adicional. Es decir, que los hombres, por el simple hecho de pelear o evitar la separación en algunos casos, o inclusive pelear la fijación de las pensiones, entren en procesos largos, costosos, que muchas mujeres no pueden pagar, solamente para conseguir un resultado que no es precisamente el de
buscar la mejor situación para sus hijos. Hay situaciones que son absolutamente dramáticas, tanto a nivel de pobreza como de empleo de las mujeres, que creo que les ponen en una situación de muchísima vulnerabilidad en estos casos. El empleo adecuado es mucho más bajo para las mujeres que para los hombres. Los ingresos son mucho más bajos para las mujeres que para los hombres. Los casos de violencia, por ejemplo, no solamente que son extremadamente altos, casi 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, sino que cerca del 87% de los casos ni siquiera se denuncian, es decir, están invisibilizados dentro de la sociedad. Y si le sumamos un arma de control adicional, como decía, mi enorme preocupación es que muchos de estas situaciones vuelvan a quedar tapadas, vuelvan a quedar en la oscuridad, y sean las mujeres las que decidan no dar un paso por fuera de esas relaciones violentas por miedo a la pérdida de la tenencia de sus hijos. El problema del control económico también es que se traduce probablemente en un problema de una defensa adecuada para muchas de esas mujeres que no van a tener un patrocinio de un buen abogado, que no van a tener la posibilidad de sostener a veces procesos que son extremadamente largos, y por lo tanto esta decisión de la Corte creo que puede ser un retroceso en los derechos de muchas de estas mujeres. Entonces, en materia de derechos, digamos, de igualdad de género, la decisión puede estar correcta, porque hay algunos factores que se han puesto sobre la mesa en el hecho de suponer que las mujeres siempre quieren ser las que se quedan con los niños, que asumen esa responsabilidad, es decir, quieran o no quieran, puedan o no puedan, los jueces, tomando en cuenta este interés superior de los niños, se los dejan a las madres. O las madres, cuando por A o B motivo no quieren quedarse o no pueden quedarse con sus hijos, son mal vistas por la sociedad. Entonces, en materia de derechos puede pues estar bien concebida la decisión. Pero, Gabriela, el problema es este, y por eso preguntaba, ¿cuál es el criterio con el que se va a decidir cuál es el interés superior del niño? ¿Dónde queda mejor? Porque ahí está la clave. Porque si es que es el económico, por todo lo que ha dicho el Andrés Sich, estaríamos cayendo en otro tipo de injusticia. Es decir, respetaríamos unos derechos, pero empezaríamos a violar otros. Sí, yo estoy de acuerdo, como comencé diciendo, creo que esta es una discusión muy complicada que tiene varios actores de por medio. Los derechos de varias personas están en juego con una disposición como esta. Sin embargo, yo estoy de acuerdo justamente con lo que acabas de decir, Janet. Yo creo que esta es una disposición en la que era necesaria hacer un ejercicio de proporcionalidad, en el sentido de que van a haber algunas restricciones que van a generarse con una disposición que tiene en juego tantos derechos. Y lo que tenía que hacer la Corte, como en efecto en mi criterio lo hizo, es valorar estos escenarios y arrojar una disposición que genere la restricción menor. Y para mí la restricción menor ocurre justamente con la eliminación de la preferencia materna. Y estoy de acuerdo en que la forma en la que se regule, de la forma en la que se regule esta nueva manera de asignar la tenencia dependerá si es que esta nueva fórmula va a ser exitosa o no. Y todavía esa fórmula no está desarrollada. Lo que la Corte Constitucional hizo en su sentencia es obligar, más bien ordenar a la Defensoría del Pueblo que prepare un proyecto de ley en el que se establezcan justamente cuáles son estos elementos que van a tener que ser considerados por los jueces para poder resolver los procesos de tenencia. Y en mi criterio, ¿cuáles son algunos de estos elementos que tienen que ser considerados? Primero, y como lo decía Andrés, lo cual es un reparo sin duda muy legítimo de muchos sectores para la inconstitucionalidad de la preferencia materna, es el tema de la violencia. Y obviamente el tema de antecedentes de violencia que pudieran existir en un contexto de una determinada familia tienen que ser considerados en el momento de entregar o no la tenencia a un padre. Si es que hay antecedentes de que un padre ha incurrido en violencia en contra de su expareja, la madre de sus hijos, o en contra de sus propios hijos, sin duda esto es un elemento para que él no sea quien reciba la tenencia después de una separación. Gabriela, perdón, una interrupción ahí, y es que se tendría que definir qué tipo de violencia, o se tendría que incluir todos los tipos de violencia. Y ahí viene otro problema, Gabriela, porque dadas como están las leyes actualmente, para que a una mujer
reciban una demanda por violencia física, casi tiene que ir con el puñal clavado en la cabeza o con el puño del hombre en el ojo, porque si no, no le creen. Entonces, ahí vienen las dificultades, Gabriela. Ahí vienen las dificultades y la importancia de cómo se va a definir ese, ¿qué será? ¿Es un reglamento o cómo, qué es lo que va a hacer la Defensoría del Pueblo? No, es un proyecto de ley, es un proyecto de ley que va a suplir a las disposiciones que fueron eliminadas dentro del Código de Niñez y Adolescencia. Y sí, sin duda hay mucha capacitación que dar, hay muchos esfuerzos que hacer para que nuestro sistema de justicia reaccione de manera más eficiente. Pero, por ejemplo, el tema de la violencia, la discusión de qué tipo de violencia sería relevante, pues está respondida también en la legislación actual. La legislación para erradicar la violencia contra las mujeres ya establece que todos estos tipos, estas formas de violencia, la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, todos estos tipos de violencia están previstos ya como formas de violencia en nuestra legislación y por lo tanto deberían ser tomados en cuenta cualquier tipo de antecedente que exista. Y aparte de eso, y creo que esto es algo que la Corte, por ejemplo, en su sentencia hace mucho énfasis y es muy importante, y es que la preferencia materna lo que hace es anular la posibilidad de que el niño o niña, porque los adolescentes sí suelen ser escuchados, pero anula la posibilidad de que al menos el niño o niña, bajo el esquema anterior, sea siquiera escuchado por el juez. Porque lo que hacía el juez era básicamente aplicar la preferencia materna, no escucharle al niño y resolver sobre la base de esta presunción que daba la ley. Ahora, uno de los elementos más importantes que un juez tendrá que tomar en cuenta es la escucha al niño o niña del que se trate, lo cual sin duda precautela de mejor manera su interés superior. Y no solamente... Pero estamos hablando, Gabriel, estamos hablando de niños mayores de 12 años, es decir, de entre los 12 y los 18, podrían dar su criterio, pero ¿qué hacemos con los niños menores de 12 años? Digamos que de 8 en adelante podrán dar algún tipo de criterio, pero de 8 para abajo, ¿cómo tomamos en cuenta ese criterio? Sí, sin duda los niños menores, los más chiquitos, será mucho más difícil poder interpretar cuáles son sus preferencias o no, pero sin duda las deberían poder manifestar y en la medida en la que ellos demuestren tener un desarrollo y un entendimiento de lo que está ocurriendo, algún papel deberá jugar su opinión, incluso de aquellos niños menores de 12 años, porque actualmente la opinión de un niño menor de 12 años en un proceso judicial de tenencia no juega ningún papel. Y esto es equivocado, porque como dice Janet, por ejemplo, un niño a partir de los 8 años sin duda tendrá algo que decir respecto de sus relaciones con sus padres, y esto no debería ser obviado por los jueces. Entonces, estos elementos, el elemento de la opinión, los antecedentes de violencia, el tipo de relación previa, el tipo de vínculo afectivo que tengan los padres con los hijos, por ejemplo, todos estos elementos tienen que ser evaluados a partir de informes técnicos, a partir del trabajo que haga la oficina técnica de cada unidad judicial. Todo esto tiene que ser lo que alimente la decisión de los jueces relacionados con cada uno de los casos. Y de esta manera poder tomar una decisión que se ajuste a la realidad de cada una de las familias. Andrés, ¿dónde están los cabos sueltos que usted encuentra para plantear una amicus curiae a la decisión de la Corte Constitucional? Varias cosas, Janet. La primera es que los jueces ya tenían la obligación de poner como primer elemento cuál era el interés superior de los niños dentro de un proceso de tenencia. Y tenían las herramientas a la mano. Que no las hayan utilizado significa que el problema estaba precisamente en la aplicación de justicia y la responsabilidad con la que la mayoría de jueces tratan estos casos. Y creo que eso no se está solucionando con esta decisión de la Corte, sino se le está agravando. En segundo lugar, me parece que hay un tema que ha estado flotando a lo largo de la decisión de la Corte y de las discusiones que han habido en distintos foros, y es la corresponsabilidad. Y el problema es que se ha visto la corresponsabilidad como un derecho, ¿no es cierto? Y no como un conjunto de obligaciones que deberían nacer desde mucho antes de la decisión de una pareja de separarse. En el Ecuador, 3 de cada 4 mujeres se hacen cargo en la totalidad de las obligaciones del hogar, mientras que los hombres están dedicados a otras cosas. El momento de la decisión de separarse, el momento que los hombres necesitan de alguna manera equilibrar su discurso frente a una autoridad judicial, y evidentemente no estoy hablando de la totalidad de los casos, pero sí de un porcentaje sumamente importante. Ahí el tema de la corresponsabilidad vuelve a aparecer cuando a lo largo de la vida de los niños, antes de la separación, esto no ha estado presente. 3 veces más, 3.2 veces más exactamente,
son las cargas del hogar que tienen las mujeres por encima de los hombres. Y en cambio, las mujeres son penalizadas permanentemente en su acceso al trabajo, en su posibilidad de crecimiento, en sus ingresos, precisamente por la responsabilidad que asumen en el hogar frente a los niños, en el cuidado, en la educación, frente a las tareas domésticas. Por lo tanto, esta decisión de la Corte, que yo creo que tiene elementos muy valiosos, por ejemplo, todas las directrices que dan y que deberían ser recogidas tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Asamblea Nacional en el momento del debate, para tratar de establecer unas reglas más objetivas en cómo asignar la tendencia. Yo creo que esta decisión se está olvidando de la realidad del Ecuador, se está olvidando de la realidad de las mujeres que están en una situación vulnerable. A mí me gustó muchísimo lo que dijo la jueza Carmen Corral y la jueza Núquez en su voto salvado, porque ellas no consideran a la preferencia materna como una discriminación, sino como una acción afirmativa para aquellas personas que más lo necesitan: niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y mujeres que están en situación de violencia. Por lo tanto, yo espero que la Asamblea Nacional tome esto con mucha responsabilidad. Espero que la Asamblea escuche las voces, especialmente de un grupo de asambleístas, mujeres valiosas, y que me parece que en distintos espacios han estado mucho más a la avanzada que otros dinosaurios que pululan por ahí. Pero que ojalá el resultado de esto no sea peor, porque nuevamente, mi gran preocupación, y creo que todos lo vimos en redes sociales una vez que la sentencia fue hecha pública, es que hubo una gran cantidad de hombres que utilizaron esta decisión de la Corte para directamente atacar el sistema de pensiones, para atacar las legítimas demandas de mujeres para que se atiendan las necesidades de sus hijos, para tratar a las mujeres como vividoras, que lo único que querían era tener hijos para tener ingresos de sus parejas, cuando increíblemente el promedio de pensiones en el Ecuador, si no me equivoco, es de $85 mensuales. Quisiera saber para quién es un gran negocio ganar $85 mensuales a cambio de tener un hijo. Así es que creo que quedan bastantes cosas sueltas, Janet, y mi preocupación nuevamente va en esa línea. A ver, yo tengo algunas dudas y las pongo sobre la mesa. Primero, que a veces lo que ponen en el papel suena súper bien, pero en la práctica termina siendo una doble o triple violación de derechos o afectación al interés superior de los niños. Mi pregunta para ambos: ¿cómo le van a poner a un niño de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 18 años o 17 años a escoger entre la madre y el padre? ¿Qué tipo de preguntas le van a hacer para preguntarle y para definir con qué padre se quiere quedar o qué padre le da mejor vida o le hace pasar mejor? Porque el criterio de un niño puede ser realmente complejo, pero yéndose a la base, no sé qué tan adecuado, no sé cómo llamar eso, sea poner a un niño a escoger entre su madre y su padre. Yo eso no lo tengo claro, porque desde mi experiencia como madre divorciada, yo soy divorciada y vuelta a casar, yo no pondría a mis hijos en eso, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué opina Gabriela? Si pueden acortar un poquito de aquí en adelante sus participaciones para poder hacer un intercambio de opiniones más dinámico. Claro, Janet. Yo creo que los niños, el tipo de preguntas que se le hacen a los niños son justamente, no tienen que ver con que tienen que escoger con qué padre les trata mejor, ni qué padre es mejor que el otro. En realidad, este es un tema de enfoque, ¿no? Esto tiene que hacerlo primero alguien que esté capacitado para poder digamos, investigar esto o levantar este tipo de información con un niño adolescente. Tiene que hacerlo una trabajadora social, un psicólogo, que son quienes asisten a los jueces en los procesos de tenencia. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es básicamente levantar la información respecto del tipo de vínculo que tienen los niños con sus padres. Esto no tiene que ser visto como un concurso de popularidad, esa no es la idea. Y tampoco es la idea poner a un niño en contra de cualquiera de sus dos padres. Es simplemente indagar cómo funcionan las dinámicas familiares y poder encontrar el espacio más adecuado para ese niño o niña adolescente. Pero Gabriela, hay un punto también de orden. Dada la estructura, como están formadas las familias ecuatorianas, dada la idiosincrasia
de la familia ecuatoriana, en donde la madre se queda en la casa preferentemente. Yo pienso que hoy esa no es una realidad, padre y madre tienen que salir a trabajar, pero dada esta obligación de que la madre siempre tiene que estar más al cuidado, más al pendiente de sus hijos, tiene una relación mucho más estrecha. Y ahí habría, no sé cómo lo van a hacer para definir con quién tiene más afectos o con quién, no sé, con quién tiene una mejor relación. Realmente no entiendo bien cómo lo van a definir, porque el niño siempre va a darle una mejor posición a su madre, pues, porque con ella comparte más tiempo. La idiosincrasia de la familia ecuatoriana es un padre que sale de mañana a trabajar y trata de demorarse lo que más puede en su trabajo, porque ese es otro criterio equivocado, que mientras más tiempo trabajen, mejores trabajadores son en las empresas, por ejemplo, y llegan en la noche a la casa a pues, tener una corta relación con la familia, ya más de tipo relajado, más de tipo, no en el plano de las obligaciones, sino ya de el compartir. Y yo pienso que no les va a dar una ventaja nunca. Vamos a terminar definiendo quizás en la mayoría de los casos que siempre se quedan con la madre, si es que ese es el criterio por el que se define. Y yo creo que sin duda eso va a ocurrir en algunos de los casos, pero creo que lo que acabas de definir por ahora respecto de la forma en la que se entiende la familia ecuatoriana, creo que ahí está el meollo del asunto. Y es que nosotros estamos, de cierta manera, programados para entender que las mujeres tenemos estos roles de tener una vida profesional en alguna medida, pero siempre supeditada a nuestro rol principal, divinamente asignado, que es justamente este rol de cuidadoras, mientras que los hombres tienen naturalmente, y esto lo digo entre comillas, naturalmente esta vocación profesional y esto de sentirse abocados al empleo, y que por lo tanto las madres tenemos que mantenernos en este rol de cuidadoras forzosas. Pero yo creo justamente, y esto, por ejemplo, esto lo dice el juez Ramiro Ávila en su voto concurrente, a mí me parece fascinante esta parte de la sentencia. Él se refiere mucho a esta idea del derecho transformador, esta idea de que el hecho de que modifiquemos las disposiciones normativas también nos abre la puerta para que como sociedad comencemos a modificar nuestros patrones sociales, nuestras construcciones sociales. El hecho de que las mujeres estemos natural y divinamente abocadas a ejercer estas labores de cuidado no es más que una construcción social. En realidad hay algunas funciones que biológicamente nosotras ejercemos y los hombres no, pero esto termina cuando el niño nace, y por lo tanto hombres y mujeres estamos igual capacitados para poder ejercer estos roles, y por eso para mí es tan importante esta modificación normativa, porque lo que hace es permitirnos cuestionar esto que hemos entendido como inmutable durante tanto tiempo, y que obviamente nos permite comenzar a pensar en nuevos roles femeninos y nuevos roles masculinos, que los hombres comiencen a querer ejercer su paternidad de manera responsable también, y que las mujeres dejemos de estar relegadas, justamente lo que decía Andrés en un principio. Las mujeres tenemos muchos obstáculos que superar, justamente dados por estos roles de cuidado, que en principio comenzarán a ser desvanecidos, y se nos permitirá desarrollar nuestra carrera de manera más responsable, justamente compartiendo también las labores de cuidado con nuestras parejas o los padres de los hijos. Bueno, yo tengo mis dudas de que un cambio tan radical, que me parece absolutamente necesario, tenemos que organizarnos, tenemos que repensarnos como sociedad para poder desarrollar una sociedad más equitativa, más igualitaria, con todo esto que hablamos todos los días de la equidad y la igualdad de género. Pero obviamente, si bien la estructura legal siempre es importante, el problema es que siempre nos quedamos solo allí. Andrés, ¿cómo lograr esta igualdad? Usted ha cuestionado esta decisión de la Corte Constitucional precisamente porque todavía hay muchos desbalances. Es así como yo lo interpreto. Hay desbalances y hay abusos. Y hay abusos precisamente desde esta construcción patriarcal en la que nos hemos desarrollado. El padre, entonces, piensa, y hemos puesto este ejemplo porque no es una realidad de todos los padres, siempre hay que tratar de cambiar esto de que los padres son los malos y las madres son las buenas. Eso no es así, pero sí es una realidad que en medio de un sistema como está construido en este momento, el poder económico tiene enorme dentro de nuestro sistema judicial. Partiendo de allí, ¿cómo lograr que un cambio judicial como este
pues pueda procurar realmente un cambio en la vida diaria de las familias y de las personas, es decir, pasar del papel a la realidad. Coincido totalmente contigo, Janet. Ese es el fondo del tema, es decir, cómo vamos a lograr que las asimetrías cambien en la sociedad y que realmente se nivele la cancha. Y yo creo que se ha escogido un camino equivocado, porque las asimetrías no nacen por la tenencia o no nacían por la jurisdicción, por la legislación vigente a ese momento. Las asimetrías son muy anteriores. El mismo juez Ávila, al que Gabriela hacía referencia, dice de manera muy acertada en su voto concurrente que el rol del cuidado no es dado, sino que se aprende. El problema es que nuestra sociedad ha aprendido a ser una sociedad machista, una sociedad intolerante y una sociedad violenta. Y las mujeres ya están en una situación de absoluta vulnerabilidad, aún antes de entrar en un proceso de discusión sobre la tenencia de sus hijos. Primero tenemos que cambiar los roles en el mercado laboral. Si las mujeres no tienen independencia económica, difícilmente van a poder tener una separación de estos procesos violentos de los cuales son víctimas. Si los roles de la sociedad no cambian previamente a estos problemas, difícilmente van a cambiar a partir de. Yo hablaba de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad tiene que nacer desde el mismo momento en que la pareja comienza su vida juntos, no a partir de una separación. Y esa corresponsabilidad creo que se aprende desde niños. Por lo tanto, me parece que ahí hay un espacio sumamente grande de trabajo de la sociedad, del Estado, de todos los actores que estemos involucrados de alguna manera. Pero esta sentencia de la Corte creo que está asumiendo que la sociedad por sí misma va a lograr llenar esos vacíos solamente con una discusión ante un juez que, como decían, ya ha quedado demostrado que tienen una serie de falencias. En este momento, hace 2 meses, los jueces podían decidir caso por caso, analizando cada una de las situaciones, qué era lo que más les convenía a los niños, niñas y adolescentes. Y en esos casos, los jueces obviaban ya los problemas de violencia, en muchos momentos empujaban a las mujeres a aceptar condiciones que no eran justas ni equitativas, ni en el tema de pensiones, ni en el tema de visitas, ni siquiera en el tema de seguridad para ellas y para los niños. ¿Qué nos hace pensar que ahora las cosas van a mejorar cuando las asimetrías se van a aumentar? Porque habrá una nueva manera de chantajear, de presionar, de asustar a las mujeres para que no denuncien o para que acepten condiciones económicas mucho más desfavorables y que no alcanzan para cubrir las necesidades de los niños. A mí me quedan enormes dudas alrededor de esta sentencia. Gabriela, tomando en cuenta esta realidad que ha planteado Andrés, que es una realidad, mi preocupación es que siempre nos lucimos para poder, digamos, plantear en el papel el tratamiento o teóricas soluciones al final del problema. Es decir, el final del problema es a quién le entregan el niño, a la madre o al padre. ¿Sí? Como no hay igualdad ahí, entonces vamos a decidir que debe haber igualdad de condiciones. Pero no tratamos y no trabajamos con el contexto del problema, la historia del problema y el fondo del problema. Es decir, si bien en este momento hay abusos, porque hay que decirlo, hay abusos de lado y lado. Yo he conocido casos en donde hay muy buenos padres que quieren hacerse cargo de sus hijos, que quieren mantener a sus hijos, que quieren compartir el tiempo con sus hijos, compartir la responsabilidad con la madre, pero las madres convierten a esos niños en un negocio y en un elemento de chantaje. Y tenemos padres que cumplen y no pueden ver a sus hijos, o padres que quieren cumplir y por A o B motivo esas madres no les permiten cumplir. Y por el otro lado, también tenemos, lamentablemente la mayor parte de los casos es de padres que usan a los niños también como un elemento de negociación para poder llegar a acuerdos en donde lo que han construido como pareja no se ponga en juego. Es decir, no haya una repartición equitativa de los bienes adquiridos dentro de un matrimonio o dentro de una historia en pareja. Entonces, esa es mi pregunta, Gabriela. Si bien suena súper bien y suena muy bien la parte de igualdad, y sobre todo me temo esto, ¿no? De que desde los grupos feministas esperarían que se deje de condenar a las mujeres cuando no quieren quedarse con sus hijos, lo cual me parece muy loable, pero bastante irreal.
Si seguimos con la idiosincrasia y con el problema en la cabeza y en nuestra cultura, van a seguir condenando a las mujeres que no se quedan con sus hijos. Eso no va a cambiar, por más que lo diga en la ley. Yo creo que esto sin duda no resuelve el problema entero. En eso estoy completamente de acuerdo con tu postura, Janet. Yo creo que esto es solamente una medida que va a contribuir, en mi criterio, va a contribuir para modificar esta forma en la que entendemos las relaciones familiares, esta forma machista en la que entendemos las relaciones familiares y la forma binaria en la que vemos los roles de hombres y mujeres de nuestra sociedad dentro del contexto familiar. Sin duda, esto tiene que venir acompañado de otro tipo de intervenciones estatales, como primero la capacitación a los jueces, a los funcionarios judiciales, justamente para prevenir este tipo de digamos, malos manejos de los procesos que sin duda se van a ver y se van a continuar viendo porque nuestro sistema de justicia tiene un sinnúmero de falencias. También tiene que estar acompañado por mejores seguimientos a los procesos de violencia en el ámbito penal, de parte de Fiscalía y las unidades judiciales que llevan estos procesos. Es decir, es una serie, esto requiere una respuesta sistemática de parte de varios actores que participan en un proceso tan complicado como el generado por la violencia machista que rodea a nuestra sociedad, desgraciadamente. Pero yo sí creo que esta es una disposición que apunta en esa dirección. Y algo que se me olvidaba a mencionar es que una de las cosas que ustedes decían era cómo va el juez a poder resolver esta situación, qué herramientas va a tener. Y yo creo que una de las herramientas importantes, y seguramente esta es otra discusión que se tendrá que tener en su momento en la Asamblea Nacional, y espero, así como lo decía Andrés, que la Asamblea Nacional logre estar a la altura de una discusión tan sensible como la que se nos viene respecto de la forma en la que tiene que asignarse la tenencia de los niños a sus padres, porque sin duda también la Asamblea Nacional ha tenido muchas decisiones que nos dejan algunos cuestionamientos respecto de la forma en la que llevan los procesos a su cargo, ¿no? Y esperemos que la Asamblea Nacional, y bueno, primero la Defensoría del Pueblo y luego la Asamblea Nacional hagan un trabajo responsable para poder tener finalmente unas disposiciones que nos permitan solventar la situación. Pero lo que yo creo que debe ser incluido y que la Corte no lo discute, seguramente por esta lógica autorrestrictiva que tiene la Corte Constitucional ahora, de no discutir más cosas que aquellas que son propuestas por el proponente, en este caso de la acción de inconstitucionalidad, es la situación de la tenencia compartida. La tenencia compartida para mí es una posibilidad que hoy por hoy nuestra ley no prevé, pero que sin duda ofrece herramientas muy útiles, muy importantes y muy democráticas, muy salomónicas para poder resolver la situación de los hijos después de una separación de sus padres. Sin duda, esta no es una fórmula que va a ser aplicable a todos los padres separados, porque requiere muchísima comunicación, requiere muchísima coordinación entre los padres después de una ruptura, pero sin duda esto, la posibilidad de la tenencia compartida se abre y puede ofrecer respuestas mucho más adecuadas y mucho más proteccionistas de los derechos de los niños, que debería ser nuestro objetivo último cuando se trata de regulación de tenencia. Sí, es decir, y con esto la reflexión final. Creo que Gabriela ha dejado muy en claro su posición, quisiera conocerla de Andrés, pero allí está creo que el meollo del asunto. Es decir, aquí no se trata de escoger entre uno u otro padre. No creo que ahí está el mayor interés de los niños. El mayor interés, ¿cómo es que se llama ese término? Perdón que se me acaba de ir. El interés superior de los niños está en que pueda compartir con ambos padres, en que ambos padres se ocupen de su crecimiento emocional, de su crecimiento físico, de su educación, educación formal, educación en valores en casa. Eso es lo que tienen que normar. Eso debería estar en primera instancia, obligación, por ley constitucional, en la Constitución, en las leyes, en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Cuando dos personas, porque estamos hablando siempre de parejas y estamos olvidándonos de aquí que hay mucha gente que tiene hijos, no se casa y nunca son pareja, ¿sí? Entonces, el momento en que se tiene un hijo, la obligación inmediata del Estado es que esos dos padres tienen la obligación de mantenerlos, ojalá en igualdad de condiciones, es decir, 50-50, que es lo ideal, aunque a veces la madre, por las situaciones en las que estamos viendo, no va a poder hacerlo. Habría que definir en qué proporción cada padre debe mantener a sus hijos, porque aquí hay este error.
este error de interpretación, que la madre se queda con los niños y no pone un centavo en esa familia. Y eso no puede ser así, eso no es igualdad. Hay que procurar, desde que hay una pareja, desde que se casan o no se casan o forman una pareja, la madre tiene que trabajar. El padre tiene que entender este concepto machista de que la mamá tiene que quedarse en la casa, tiene que acabarse. Eso ya, primero, ya económicamente, eso ya no es una realidad. Es decir, el momento en que dos seres humanos, hombre y mujer, en principio, ¿sí?, tienen un hijo, tienen que entender que tienen obligaciones a partes iguales de mantenerlo económicamente y de procurar su crecimiento, compartiendo en igualdad de condiciones todas las obligaciones que hay alrededor de la tenencia de un niño. No sé qué piensa Andrés, y con esto cerraría esta conversación. Totalmente de acuerdo, Janet. Yo creo que los objetivos o los fines son compartidos por tanto Gabriela como por ti, como por mí. Es decir, por un lado, proteger el interés superior de los niños, y por otro lado, romper todos estos prejuicios, estigmas y estereotipos en contra de las mujeres. La decisión de la Corte está dada, es una decisión que hay que respetarla, no solamente porque es una decisión que no puede ser cambiada, que es de última instancia, sino también porque es una Corte que tiene muchísima legitimidad, más allá de que nos guste o no la decisión. Y la pelota está en manos de la Asamblea en este momento. A mí me da muchísima preocupación lo que la Asamblea vaya a hacer con esta decisión de la Corte. Hemos visto que sobre decisiones firmes de la Corte, la Asamblea se las quiere pasar por encima. Por lo tanto, hay que estar muy atentos en este caso. Creo que hay que aportar desde distintos espacios, porque nuevamente los fines que se buscan son los mismos, más allá de las diferencias que podamos tener sobre cuál es el camino más idóneo para conseguirlos. Ojalá, como decía antes, este debate caiga sobre todo en manos de asambleístas que han demostrado un permanente interés por este tema. Y ojalá no se agote en esto, porque nuevamente, si es que no generamos oportunidades laborales adecuadas para las mujeres, si es que no les damos independencia económica, si es que no les damos la posibilidad de tener inclusión financiera y una serie de cosas que en el día a día se nos van olvidando como fundamentales para que las mujeres puedan realmente tener una posición de equilibrio frente a los hombres, y que las decisiones alrededor de la familia y de los niños sean decisiones no forzadas, sino consensuadas, y que partan del amor y de esta intención como familia de protegerlos. Difícilmente un pedazo de legislación o una sentencia va a cambiar la realidad. Así es que creo que el siguiente desafío es ese, estar encima de la Asamblea para que hagan bien las cosas, y que ojalá lo que salga de ahí dé ciertas reglas claras y objetivas a los jueces para que no sigan cometiendo los mismos errores que los han cometido hasta el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias Andrés Isch y Gabriela Flores por estar esta mañana con nosotros ayudándonos a analizar este tema, que lo que hemos hecho es abrir la puerta a la necesidad de seguir dialogando, a la necesidad de seguir pensando o repensándonos como sociedad. No podemos seguir así. Yo siempre digo que tenemos que cambiar nuestra forma de educar a nuestros hijos. Ya nuestras generaciones están prácticamente perdidas, ojalá que las leyes logren hacer algo. Pero si no cambiamos nuestra forma de educar a nuestros hijos, en donde tenemos que darles educación. La educación para las mujeres es la puerta a la igualdad. Un título profesional es el marido que nunca te deja. Es tu mejor amigo en una pelea económica. Es esa herramienta y esa arma que nunca te va a desamparar para poder pelear en igualdad de condiciones o para poder desarrollarte de la mejor manera dentro de la sociedad. Hay que educar a las niñas, ese es el principal factor, y hay que educar a los niños, por supuesto, con todos estos nuevos conceptos en donde dejamos de hacerles pensar que son hombres en la medida en que puedan mantener económicamente su casa, dejando de lado todas las otras obligaciones que como seres humanos, como hombres y como pues, personas que tienen emociones, también deben desarrollar abiertamente y tener. Muchas gracias a ambos. Quisiera comprometerlos a seguir discutiendo este tema que creo que pues es necesario y muy sano. Que tengan un buen día.